bendigo en nombre glorioso del Señor y es una bendición en esta tarde una vez más estar en la casa de oración, ¿no es cierto? Especialmente en este tiempo tan hermoso que es de oír de la palabra bendita y gloriosa del Señor. Bendiga a todos mis hermanos y hermanas que han podido llegar en este día a bendecir el nombre del Señor y a poner, ¿no es cierto?, aceite en las lámparas, como decimos, ¿no es cierto?, y llenarnos, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Nosotros sabemos que nuestra debilidad, ¿no es cierto?, como creyentes es estar alejados del Señor. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces, cuando hay separación, hay distancia entre Dios y nosotros, obviamente todo se torna difícil. Pero si, como dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, este es un acto también, ¿no es cierto?, de venir a las plantas benditas del Señor. La palabra del Señor se va a encontrar en esta tarde en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 11 en adelante, hasta el 27. Vamos a dar lectura. Dios bendiga a los niños, las niñas, perdón, que están aquí. Sé que también van a poner atención. Están buscando ahí, ¿cierto? En la Biblia. En eso lo vio, ¿no? Eso. Muy bien. Dice así la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de los cielos se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos les aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y dijo también a este, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él les dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitadlos delante de mí. Señor, damos gracias por la lectura de tu palabra. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Y bajo la dirección, Señor, soberana y bendita de tu Espíritu Santo, Señor, esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y quede grabada allí, Padre, para la gloria de tu nombre. Agradecemos porque este es el mensaje, la palabra que hoy tenías tú para nosotros. Desde ya lo agradecemos, Dios mío, con todo, Dios mío, Señor, amor, con todo afecto delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. El Señor había entrado, ¿no es cierto?, en Jericó, una ciudad no menor. Fue una de las primeras ciudades que conquistó el pueblo de Israel.
cuando entró, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Y ahí estaba Jericó, y ahí también estaba, como dicen los versículos anteriores, estaba un hombre que era publicano, llamado Zaqueo, que quería ver al Señor. Este hombre tenía mucho dinero, era rico, pero en su riqueza deseaba ver, por último, ¿no es cierto?, mirar a Jesús, de lejos aunque sea, ¿ya? Dice la Escritura que mientras él se notició dónde iba a pasar el Señor, y como era pequeño de estatura, fue, ¿no es cierto?, se encumbró en un árbol y allí se quedó, yo creo, esperando, no sé cuánto esperó, pero hasta el momento en que llegó el Señor y pasó por allí. Para sorpresa de él, nadie sabía que estaba arriba, o bien que si algunos amigos lo vieron ahí, dijeron, oye, bájate, estás haciendo el loco allá arriba. Pero él quería ver a Jesús y era la única forma en la cual, ¿no es cierto?, podía cumplir, ¿no es cierto?, ese deseo que le nació solamente ese día. Porque hay días y días en nuestra vida, amados hermanos. Hay días que, ¿no es cierto?, que a veces no queremos que acaben luego, pero hay otros días que son distintos. Todos los días pueden ser buenos para nosotros, va a depender solamente de nuestra disposición que tengamos, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor. Y este fue un buen día para Zaqueo porque cuando estaba allí, dice la Escritura, la palabra del Señor, que Jesús al pasar por allí levantó su vista y le habló, le dijo, Zaqueo, date prisa, bájate, desciende de ese árbol, porque hoy es necesario que yo coma en tu casa, que yo pose en tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Podríamos decir, y eso que quede en nuestros corazones, amados hermanos, hermanas, el Señor siempre nos va a dar más de lo que nosotros aún deseamos, porque Él es bueno. Él amó a este hombre, un hombre que por sus mismos contemporáneos o de su misma nación era odiado, criticado, como muchas personas. A lo mejor usted ha sido odiado, criticado, a lo mejor dentro de la misma iglesia también ha sufrido críticas, pero ¿sabe qué? Le puedo decir, quédese tranquilo, quédese tranquila. El Señor le conoce, el Señor sabe y el Señor le va a dar a usted cosas buenas. Solo espere, tenga paciencia y espere porque el Señor, ¿no es cierto?, bendice. Dice la Escritura que él entró y fue a la casa, ¿no es cierto?, de donde estaba Zaqueo. Zaqueo hizo cena, invitó a sus invitados y en esa noche ocurrió algo maravilloso, que este hombre, ¿no es cierto?, al oír la palabra, el mensaje que el Señor Jesucristo compartía en la cena, ¿no es cierto?, porque yo me imagino que todas las miradas estaban sentadas en el Señor y él hablaba de la palabra, de lo que el Padre le había dado, hasta que este hombre no aguanta más, ¿no es cierto?, y en un acto de testimonio, porque cuando uno se convierte al Señor, da testimonio. Es una cosa tremenda, maravillosa, no podemos quedarnos callados. Este hombre se pone en pie, dice la Escritura, y comienza a decir, ¿no es cierto?, si a alguien he defraudado, ¿no es cierto?, y aquí primero dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, si en algo yo he defraudado, se lo vuelvo cuadruplicado. Bendito sea el nombre del Señor. Se despojó. Yo creo que vio al Señor, lo vio porque Jesús, como decía nuestro hermano que leía el devocional, es el Dios eterno, el Dios soberano, creador de todas las cosas, pero la Biblia dice se humanó, ese verbo se hizo carne. Entonces este hombre vio a Jesús no como un hombre más, sino como el Hijo de Dios que se había despojado de toda su gloria. Entonces él también hace lo mismo. Cuando viene el Evangelio, él se despoja, ¿no es cierto?, tal vez de las cosas que le estaban haciendo más daño, el dinero. A lo mejor, contrariamente, usted quiere más dinero. ¿Quién no quiere más dinero? Todos queremos más dinero, ¿cierto? Pero sin embargo aquí tenemos un hombre que parece que el dinero le estaba haciendo daño y le hizo daño a su corazón. Por eso dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo yo he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. Bendito sea el nombre del Señor. La expresión del Señor, maravillosa. Hoy dice, ha venido la salvación
a esta casa porque este hombre es hijo de Abraham, es un hijo de fe, es un hijo de la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. A lo mejor usted fue uno de esos. A lo mejor yo fui uno de esos. Gloria al Señor. Porque todos los ejemplos que están en la Biblia nos identifican de una u otra manera. Porque nosotros a veces queremos, ¿no es cierto? Deseamos, como decíamos mejor, no es malo que nosotros prosperemos y seamos bendecidos. Pero también el dinero, ¿no es cierto?, tiene sus problemas, sus dificultades. Si no se sabe administrar y si no se tiene la mente de Cristo, es un problema, ¿ya? Pero si tenemos la mente de Cristo, pasa a ser también una bendición, porque sabemos administrarlo para la gloria del Señor. Y entonces el Señor de ahí dice esta parábola de las 10 minas, ¿ya? Y esta parábola, ¿no es cierto?, menciona que a 10 hombres, ¿no es cierto?, a 10 siervos, este hombre, ¿no es cierto?, que estaba ahí, ¿no es cierto?, porque ahí estaba la cena, estaba todo eso, y siguió este relato, ¿no es cierto?, mostrando estas cosas, el Señor hablando de las grandezas del reino y cómo es el Evangelio, cómo es el reino de Dios, que es distinto, ¿no es cierto?, a las cosas que nosotros vemos acá en este mundo. Y estaba, ¿no es cierto?, cerca ya de Jerusalén, dice, ¿no es cierto?, y él empezó a decir que un hombre, ¿no es cierto?, de riqueza, de bien, se había ido a un país lejano a recibir un reino, iba a volver, pero llamó a 10 de sus siervos y a cada uno le dio una mina, ¿no es cierto?, y para que negociasen mientras él no estaba acá, ¿ya? Y a todos le dio exactamente igual, ¿ya? Pasado el tiempo, vuelve, ¿no es cierto?, este hombre, ¿no es cierto?, y empieza a llamar a aquellos a quienes les había dado. No llamó a todos, a cuentas. ¿A quiénes llamó? A los que le había dado. Hay un detalle. ¿Le ha dado algo el Señor? Va a tener que dar cuenta. ¿Ya? No llamó seguramente tenía más siervos, pero ¿a quién llamó? A los que le había entregado, a los que le había dado dinero, en este caso estas minas, ¿no es cierto?, para que trabajaran, para que lo multiplicaran. Y cuando llegan, ¿no es cierto?, el primero de ellos, de los 10, ¿no es cierto?, llega y realmente cuando yo leo esta parte acá, me asombra este hombre. Señor le dice, y aquí está tu mina, y esta mina ha producido 10 minas, trajo 11 minas, con la que había recibido. O sea, ese hombre multiplicó al 1000 por uno, por lo menos, lo que le había dado a su Señor. Para mí que no dormía en la noche, ¿o no? Porque si lo vemos en porcentaje, era grande. Era una mina y la multiplicó, ¿no es cierto? Y trajo 10 más. Y el Señor le dice, buen siervo, está bien, buen siervo le dice. Por cuanto en lo poco, dice, has sido fiel, sobre mucho te pondré o tendrás autoridad, ¿no es cierto?, sobre 10 ciudades. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las características que aquí se resalta de estos hombres que multiplican es la fidelidad. Una de las cosas que más aprecia el Señor de sus hijos, de sus hijas, es la fidelidad en todo lo que el Señor nos ha dado, ¿ya? En todo lo que el Señor, de hecho, eso significa todo, porque nada tenemos que no ha sido dado de parte del Señor. Vino otro, ¿no es cierto?, que le dijo, Señor, aquí está la mina, ¿no es cierto?, y tu mina ha producido 5 minas más. Era la misma cantidad de dinero, era la misma cantidad, ¿no es cierto?, que había recibido, pero ¿no es cierto?, pudo en su capacidad, ¿no es cierto?, o en su manera de trabajar, pudo, ¿no es cierto?, multiplicarla 5 veces más. 500% no es malo tampoco, ¿cierto? Muy buen trabajo. Y el Señor le dice lo mismo. Yo también sé sobre 5 ciudades. Pero viene uno de ellos, de entre los 10, y le dice, ¿no es cierto?, no sé por qué aquí no aparecen los otros 7, pero aparecen estos 3. Le dice, ¿no es cierto?, Señor, aquí está tu mina, la cual tuve guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti y aquí está lo que es tuyo.
Y aquí viene un reproche, ¿no es cierto? Inmediatamente fuerte, una reprimenda fuerte. Le dice, mal siervo, ¿ya? Mal siervo. Es una expresión de alguien, ¿no es cierto?, que no trabajó. Alguien que no se esforzó. Alguien que no hizo nada. Decía el domingo que el evangelio, si no hay compromiso, no es evangelio. En el evangelio tenemos que estar comprometidos para trabajar en la obra del Señor, para multiplicar lo que Dios nos ha dado, ¿ya? Mal siervo, le dice el Señor, ¿no es cierto? Por tu propia boca te juzgo, ¿ya? Y este hombre, ¿no es cierto?, más encima, podría, ¿no es cierto?, dice, bueno, no trabajé nada y no me va a pasar nada. Dice, quítenle la mina, quítenle lo que yo les he dado y dénsela al que tiene más. Y eso, generalmente, hoy en día, algunos dirán, ¿es cierto?, pero eso está mal. ¿Por qué le vamos a dar más al que tiene más? Y al que tiene poco le vamos a quitar, ¿ya? Pero en el reino de Dios eso es justo, porque se le da más a aquel que tiene capacidad de dar más. Bendito el nombre del Señor. A ese se le da más, ¿ya? Además, nosotros podríamos decir, Señor, dame esto, Señor, dame esto otro, Señor, ayúdame acá, quiero esto otro. Pero si no tiene usted deseo de multiplicar, de trabajar, no se le va a conceder. El Señor, ¿no es cierto?, da a aquellos, especialmente a aquellos, ¿no es cierto?, que tienen este interés por trabajar, ¿ya? Quítenle. Y ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Y el Señor dice, pero yo os digo que todo el que tiene se le dará más. Y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Qué justo es el Señor. Es justo eso, ¿no? Esta parábola, hermanos, nos quiere decir lo siguiente: que Dios a todos nos trata por igual, en igualdad. Aquí no hay ninguno que sea más capo que otro. Los 10 siervos tuvieron 10 minas, o sea, una mina cada uno, perdón. Esta parábola nos habla de igualdad, ¿ya? Hay otra parábola, que es la parábola de los talentos, que sale en Mateo capítulo 25. Dice, ¿no es cierto?, que ahí se le entregaron talentos, pero a cada uno se le dio de acuerdo a su capacidad. Y a uno se le dio 5, a otro 3, 2 y a otro 1, parece. Algo así. No me recuerdo bien lo vamos a leer mejor si lo tengo aquí buscado. El reino de los cielos es semejante, 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, dice. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Cuál es la diferencia? Porque pareciera que era igual, pero no es lo mismo. Porque esta parábola de las 10 minas nos dice que a todos se nos ha dado igualdad. O sea, amado hermano, este 2020 usted puede prosperar, puede ser bendecido, ¿no es cierto? Puede, si es fiel al Señor, si, ¿no es cierto?, si busca al Señor, no tiene nada. Dice, pero como a mi hermano, a lo mejor. No, al Señor a todos nos da igual. ¿En qué no nos da igual? En los dones. Por eso la palabra de los talentos es distinta. Porque ahí el Señor le da a uno de acuerdo a su capacidad. Y es ahí también, en esta tarde, un consejo de parte del Señor, en que usted, ¿no es cierto?, en los dones no menosprecia a su hermano, porque a cada uno se le da, ¿no es cierto?, de acuerdo a su capacidad. Y aunque usted quisiera, ¿no es cierto?, recibir más, no se le va a dar. ¿Por qué? Porque los dones, ¿no es cierto?, los da el Señor. Pero hay otras cosas en el reino del Señor que se nos ha dado todo lo mismo. Por ejemplo, la fe. ¿Sí o no? La fe, la fidelidad. En este caso, fidelidad, fe, fidelidad es muy parecido.
Y estos hombres, unos fueron más fieles que los otros. Y por eso fueron más prosperados y más bendecidos. Y eso se trata el reino del Señor. Nunca usted mira a un hermano por sus dones y dice, oh, me gustaría el hermano aquí, el hermano allá. Y cómo el Señor me añadiera como ese hermano, como esa hermana, hablando de los dones. Ese es un tema de perdido, ¿no? Dele gracias, Señor, porque ese hermano tiene mucho. Y yo no voy a poder, porque como son dones tuyos, Señor, no. Cada uno se le da de acuerdo a su capacidad. Pero hay otras cosas, vuelvo a decir, que se nos dan a todos iguales. Y cada uno va, ¿no es cierto?, multiplicando. ¿Ya? Va añadiendo, va, ¿no es cierto?, desarrollando en el Señor esa. Y esta parábola de las 10 minas que acabo de leer nos habla de esto, de la igualdad a todos los que estamos aquí. ¿Ya? Sea este año 2020, ¿no es cierto? Dios nos pone en igualdad. ¿Cómo vamos a terminar? No sabemos. ¿Ya? Pero sin lugar a duda, el que ha recibido, ¿no es cierto?, del Señor lo que Dios le ha dado, lo va a multiplicar. Todos partimos en la misma medida. Por ejemplo, la oración es una cosa que no tenemos el don de oración. No aparece en las Escrituras. ¿O sí aparece? No. Y eso, ¿no es cierto?, uno lo puede multiplicar. Lo puede multiplicar. ¿Ya? Y puede crecer mucho en esa área. ¿Ya? En el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esta parábola nos trata a todos con igualdad. Usted, cuando ve a un hermano, o sea, nos miramos a todos acá, dé gracias a Dios, porque estas son verdades reveladas de parte del Señor. Esas son revelaciones del Señor que hay que tomarlas de esa manera. Porque usted puede decir, no, el pastor es más allá, el otro es más arriba, este es más. No. A todos se nos da igual. Y los dones obviamente somos distintos, de acuerdo a nuestra capacidad. A uno se le da más, a otro, ¿no es cierto?, de acuerdo a la fe. Pero, ¿no es cierto?, en otras áreas, ¿no es cierto?, tenemos igualdad. Y qué bueno que es la iglesia sea así. Bendito sea el nombre del Señor. Así que alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué debemos de nosotros de mirar en esta parábola? Primero eso, la igualdad. Nunca se sienta usted menos que su hermano o su hermana. Si lo ha sentido, a lo mejor usted ha sentido un poco de envidia de repente, ¿ya? Y usted diga, no, pastor, nunca. No, si es verdad, si a todos nos ha pasado. ¿Ah? Sobre todo cuando estamos comenzando los caminos del Señor, somos bien envidiosos. ¿Ya? Porque queremos, ¿no es cierto?, queremos alcanzar o desear, ¿no es cierto?, lo que el Señor le ha dado al otro, que ya ha trabajado más tiempo, que ya lleva más años tal vez, y que ya ha multiplicado mucho de lo que ha recibido. Va a ser difícil que lo alcance, ¿o no? Entonces, dele gracias por su hermano que el Señor le ha multiplicado. ¿Ya? Esto como para jóvenes, para todos, amados hermanos. Porque así no habrá desaveniencia en el cuerpo de la iglesia. El enemigo va a hacer que esto parezca, ¿no es cierto?, y que se vean diferencias. Pero mirando la revelación del Señor, no hay diferencia. Es justo. Dios es justo. Y nos da a todos por iguales. Y, ¿no es cierto?, y entendemos, ¿no es cierto?, bueno, llegará el momento en el cual, ¿no es cierto?, uno alcanzará más porque ha trabajado más, ¿no es cierto?, ha multiplicado más. Y sobre todo cuando llegue, ¿no es cierto?, la presencia del Señor, cuando el Señor le pregunte, diga, aquí está, Señor, lo que tú me diste. He trabajado y aquí tiene lo que es tuyo. Y sobre esto, Señor, yo he añadido el trabajo que tú me has dado. Esto traigo. Porque esa es la grandeza de los siervos del Señor. Todo es del Señor. Todo lo que Dios, ¿no es cierto?, nos ha dado, todo lo ponemos a las plantas del Señor. Nada es nuestro. Bendito sea su nombre para siempre. Es hermosa esta parábola, ¿la entendió? Creo que sí, ¿cierto? No nos compliquemos, hermanos, vuelvo a reiterar esto, porque usted de repente va a ver un hermano, por ejemplo, que va a estar, ¿no es cierto?, con dones de predicación, ¿no es cierto?,
Y usted se va a llegar a cortar las venas, incluso va a querer imitarlo como predica el hermano, porque pasa eso. Usted escucha a un predicador o una predicadora y luego está hablando igual que él. No pierda tiempo en eso. No haga eso. Los dones no se pueden imitar. ¿O sí? No. Los dones son dados de parte del Señor. Usted es único. Usted ha recibido un don. Mi hermana Amber, mi hermano allá, hermana Mónica, ha recibido un don del Señor, ¿no es cierto? Y ese don, ¿no es cierto?, es único para usted. Está hecho a la medida suya. Y usted lo trabajará para la gloria del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y eso es todo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me alegro porque el Señor es bueno, es justo. Y por eso es tan enriquecedor el reino del Señor, la iglesia, porque cuando uno ve estas cosas de esta manera, uno se goza en lo que Dios le ha dado al otro hermano, a la otra hermana, ¿no es cierto?, al niño, al joven, esas capacidades. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también vemos la otra parte, también que aquellos que también se le ha dado por pereza, por flojera, ¿no es cierto?, por un trato indiferente, tal vez. Y obviamente aquí en la excusa, mira, una de las cosas que van a aparecer en nuestros corazones cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere son las excusas. Es lo primero que empieza a aparecer en nuestras vidas. Hermano, ¿por qué no estuvo el día tanto X? No, es que tuve que... Después otra excusa más, ¿no es cierto? Vamos a leer X libro de la Escritura, lo leyó, hermano, no tuve tiempo, un mes y no hubo tiempo, 2 meses no hubo tiempo. Entonces empezamos a llenarnos de excusas, tal como este hombre. Pero ¿qué va a aparecer? ¿Qué es lo que va a decir el Señor? No va a ser su pastor, no va a ser su encargado de obra, no va a ser el anciano ni el diácono de la iglesia que le va a decir esto, sino que el Señor le va a decir, mal siervo. Pero también es lo más precioso, y yo les animo en el Señor a que nosotros podamos decirle, escuchar estas frases del Señor, bien, buen siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Para esto, hermanos, necesitamos la ayuda del Señor. Dios nos ha dado a todos, ¿ya? Y hay, ¿no es cierto?, espacios, por ejemplo, para la educación cristiana. Tenemos un espacio precioso que es el Instituto Bíblico. ¿Por qué no lo ocupamos? ¿Por qué no multiplicamos más? ¿Por qué no aprendemos más? ¿Me entiende? Hay hartos espacios, hay espacios de oración también en este lugar. Ahí tenemos espacios de música, ahora de aprender guitarra, ¿no es cierto? Ocupando todas esas cosas. El espacio, ¿no es cierto?, que se está abriendo ahora, ¿no es cierto?, de la acción social también, que está, ¿no es cierto?, se está trabajando un espacio más para multiplicar algo que a lo mejor el Señor le ha dado a su propia vida y a ustedes se va a desarrollar. Y así vendrán otras áreas en las cuales, ¿no es cierto?, el Señor le ha puesto y allí multiplique. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra, pongámonos de pie y agradecemos al Señor por este tiempo de edificarnos frente a la palabra del Señor, frente a su palabra. Vamos a dar gracias por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido estamos, Señor, porque en esta tarde, Dios mío, Señor, tu presencia está aquí con nosotros y te damos gracias por esta palabra que teníamos que oír en este día, Señor. Oportuna, en el momento exacto, Dios eterno, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades y sabes, Dios mío, Señor, que son nuestras preguntas, nuestras dudas también, Señor. Sabes también, Dios mío, que muchas veces, Señor, hemos codiciado o deseado, Señor, lo que se le ha dado a otro, pero sin embargo, Señor, no hemos mirado lo que a nosotros nos ha sido dado. En esta hora, Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor, primeramente a reconocer que nos ha sido dado. Señor, nos ha dado mucho ya, Señor, esta salvación tan grande, nos ha dado tantas cosas, Dios mío, que debemos de multiplicar, que debemos trabajar, Señor, que aún en la parte económica también, Señor, todas aquellas áreas en las cuales usted nos ha dado, Dios mío, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, ayúdanos a ser buenos administradores, ayúdanos a ser buenos siervos, Señor, ayúdanos a ser fieles, Dios amado, porque el siervo fiel, la sierva fiel, Dios mío, se preocupará, Dios mío, y no perderá tiempo, no se distraerá, Señor Jesús, se negará mejor a otras cosas porque está concentrado en lo que su Señor le ha dado. Te ruego en esta hora, Señor, quites toda distracción de nuestra mente,
que nos ha despreocupado del trabajo, de la labor, de lo que usted nos ha entregado. Y a veces lo tomamos de repente, después otra vez. Señor, esa no es la actitud, así no vamos a llegar a ningún lado. Cuando lleguemos al final, Señor, nos vamos a dar cuenta que tal vez no hemos multiplicado nada. Pero, Señor, reprendimos eso en tu nombre. Y en esta hora rogamos, Dios mío, para tener fijos los ojos en usted, Señor, en lo que usted nos ha dado. Y, Dios mío, danos sabiduría, entendimiento para multiplicar, para crecer, para, Dios mío, ser mejores en ti, Señor Jesús, y así presentar lo mejor delante de tu presencia. Ayuda a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Dios amado, Señor, en estas áreas, Dios mío, Señor, en las cuales, Señor, solamente se requiere, Dios mío, de intimidad contigo, Señor, de fidelidad, porque al fiel tú le vas a dar mucho más todavía, Señor. Mucha más revelación, mucha más, Dios mío, palabra, mucha más autoridad también, Señor. Porque aquí si tú secos sobre 5 ciudades, vamos a tener autoridad, Dios mío, Señor. Pero eso va a depender, Dios mío, Señor, no de los dones espirituales. Eso depende, Dios mío, Señor, de nuestra entrega hacia ti, Dios mío, Señor. Y cuánto hemos multiplicado nuestra intimidad contigo. Muchas gracias, Padre. Todo esto lo rogamos, Dios mío, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.